Muy buen día, soy la maestra Isaura Argüelles Azuara, profesor investigador de la Escuela Superior de Huejutla de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es un gusto para mí estar con todos ustedes este día en esta sesión, donde abordaremos el tema de heredero y legatario. Vamos a empezar. El heredero y legatario son dos figuras jurídicas que pertenecen al derecho de las sucesiones, donde encontramos que el heredero es la persona que adquiere los bienes a título universal, o sea que recibe toda la herencia sin necesidad de determinar en específico qué bien hereda. Es muy importante el análisis de esta figura jurídica. Recordemos que nosotros tenemos esta condición siempre y cuando obtengamos nuestro auto declarativo de herederos en la primera sección. ¿Cuál es la responsabilidad del heredero? El heredero responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. Es decir, con los bienes primero debe pagar las deudas, puede ser una persona física, puede ser una sociedad o el Estado, y se puede designar a uno o varios herederos. Se pueden nombrar también para recibir por partes iguales y en la porción que quiera el testador. El heredero, es decir, cuando se hace el análisis de los activos y pasivos de la herencia y los pasivos exceden de los activos, el heredero tiene la responsabilidad de pagar todas esas deudas una vez que acepte la herencia, salvo que la acepte a beneficio de inventario. Entonces, cualquier persona puede ser heredero, puede ser una persona física, puede ser una sociedad e incluso el Estado a través de la beneficencia pública. ¿Cómo se instituye un heredero o cómo se nombra a un heredero? Es la palabra adecuada. A través de un testamento o por disposición de ley. El testamento puede ser hológrafo, puede ser público abierto, público cerrado, marítimo, militar. Dependiendo la clasificación y la condición de las personas, es como se va a llamar ese testamento, que es un documento, es un acto personalísimo, que es libre, que es revocable y que puede hacerse cuantas veces se requiera nombrar a nuevas personas como herederos o incluso revocar a las que se han instituido en un primer testamento. El testamento, recordemos que es por voluntad del testador. Esta es la forma en que puede instituirse a través de un testamento. Y por disposición de ley, recordemos que cuando hablamos de la disposición de ley, estamos hablando que solo van a heredar parientes consanguíneos, parientes por consanguinidad. Recordemos que el parentesco tiene sus clasificaciones, el ascendente, el descendente y el colateral. Preferentemente hereda el descendente, que es donde encontramos a los hijos, a los nietos. Posteriormente, en la disposición de ley, si no hay ninguno de estos, nos vamos a la línea recta ascendente, que son los padres, los abuelos, y finalmente, si en una de estas dos líneas no existiere pariente consanguíneo, buscaremos en la línea colateral, donde encontramos a los hermanos. Recordemos que la disposición de ley abarca únicamente el parentesco consanguíneo. Bueno, el heredero debe ser nombrado o instituido designándolo por su nombre y apellidos. Y si varios tuvieran el mismo nombre, deben agregarse otros nombres o circunstancias que distingan al que se quiere nombrar. Recordemos que puede ser que en el linaje, que en la descendencia, las personas nombren con el mismo nombre a 2 o 3 hijos, que puede ocurrir en la práctica, no es muy común, pero en este caso deberemos agregar
algún nombre tradicional o social que la persona estuviera recibiendo, algún apodo, comúnmente conocido como algún apodo para diferenciar a uno y a otro. En caso de que los herederos sean instituidos sin designación de parte de la masa hereditaria que a cada uno corresponde, estos se heredarán por partes iguales. Por ejemplo, si el testador no instituyó para la casa habitación qué persona va a ocuparla o para qué persona es, esa casa tendrá que repartirse en partes iguales, si son 2 o más personas. A esto se refiere que en caso de que no se le dé alguna especificación a esa partición. Esto es en relación al heredero, que dijimos puede existir por disposición testamentaria o por disposición de ley. Por otro lado, tenemos la figura jurídica del legatario. Es importante definir qué es el legatario. Y nos dice la doctrina que es la persona que adquiere los bienes a título particular y por lo tanto debe especificarse bien qué se le va a dejar. Por ejemplo, mi hijo Pablo recibirá la casa número 13 de la calle Dolores, Colonia La Joya, en la Ciudad de México. El legatario tiene preferencia, es decir, que primero se paga el legado y después lo restante se entregará a los herederos. El legatario, si ustedes observan, no tiene mayores responsabilidades, salvo que el testador en el testamento haya dispuesto alguna condición. ¿Cómo se instituye un legatario? ¿Cómo se nombra el legatario? El legatario se nombra a través de un testamento. La figura jurídica del legatario solamente puede existir a través de un testamento en cualquier clasificación que les comenté. El legatario no puede ser instituido por disposición de ley, solamente los parientes consanguíneos. Esta es la diferencia, la primer gran diferencia entre legatario y heredero, que el heredero puede ser por institución de ley, por testamento, y el legatario solamente a través de un testamento. ¿Cuáles son las características del legado? El legado debe ser entregado con todos sus accesorios en el estado en que se encuentra al morir el testador. Todos los derechos y gastos que haya de pagarse como resultado de la transmisión del bien, derecho, servicio o legado, deberán ser cubiertos por el legatario, salvo disposición del testador. Si el bien que recibe el legatario tiene una carga al momento de la recepción, bueno, debe pagarse por la persona que recibe ese bien. Por último, ¿cuáles son las diferencias principales entre heredero y legatario? Recordemos que son dos figuras jurídicas que pertenecen a la sucesión, son sujetos de la sucesión. Sin embargo, el heredero hereda a título universal y esto quiere decir que hereda tanto los activos como los pasivos, las deudas y la herencia. El legatario, por otro lado, hereda a título particular, solamente recibe el beneficio, salvo que haya una carga en ese bien, es como se obliga al pago del mismo. Pero si no lo hubiera y en el testamento se declarare que solo recibe el beneficio, el legatario solamente recibe el goce y disfrute pues del bien sin tener ninguna obligación. El heredero existe en sucesión testamentaria y en sucesión legítima, en las dos vertientes de sucesiones, y el legatario solo existe en sucesión testamentaria. Si no se instituye en un testamento, no puede hacerse valer la figura jurídica del legado. El heredero responde de las cargas de la herencia, el legatario responde solo por la cosa legada, salvo disposición en contrario. Este es el beneficio de ser legatario
y la responsabilidad de ser heredero. Recordemos también que el legatario recibe al momento del fallecimiento del autor de la herencia y el heredero recibe la herencia hasta que se dicte auto declarativo de herederos, lo cual le da la condición de ser el sucesor de los bienes y de las deudas que marcare la herencia. Pues eso es todo. Hemos analizado los sujetos del derecho sucesorio, heredero y legatario, y en próxima clase veremos la figura jurídica del albacea e interventor. Recordemos que estos son los sujetos de una herencia. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.